y la senadora tienen que, otra cosa a las 11, entonces comencemos de todas maneras, y de todas maneras estoy tratando de contactar a través de sus asesores, a Joana y ella misma, y seguramente va a aparecer en estos minutos, así que yo empezaría. Bueno, muy bien. Súper. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Rodrigo Creel, soy secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. Y bueno, quiero agradecer a los panelistas y a todos los asistentes, a las panelistas, los asistentes que nos acompañan hoy, y quiero dar un pequeño saludo antes de dar inicio a este conversatorio. Obviamente hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y es muy importante hablar de un principio fundamental que debe orientar las políticas públicas, que es la igualdad de oportunidades. Mujeres y hombres deben tener acceso a desarrollar sus talentos de acuerdo con sus preferencias y de la manera más libre posible. En primer lugar, esta igualdad de oportunidades es deseable en sí misma y es uno de los elementos que habilitan la dignidad humana y el sentido de inclusión social, que es tan importante, sobre todo en el contexto en el que estamos en Chile hoy y en el futuro. Pero en segundo lugar, la igualdad de oportunidades manifestada en parte en la participación de las mujeres en el mundo laboral genera beneficios económicos y de muchos tipos para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, a través de una mayor productividad. Materializar la igualdad de oportunidades en la práctica no es tarea fácil. Existen barreras institucionales, económicas y culturales que interactúan con una realidad compleja. Incluso políticas públicas bien intencionadas pueden tener efectos adversos y generar incluso retrocesos en esta materia. Por eso es tan importante avanzar en el diseño, implementación y evaluación continua de las políticas que tienen efectos sobre la participación laboral femenina. Y es desde aquella avenida que la CNP está llamada a realizar su aporte más central. En 2017, la CNP publicó el informe Mujeres en el mundo laboral, más oportunidades, crecimiento y bienestar. En este informe, primero se resalta la importancia de la participación laboral femenina, se realiza un análisis de la evolución de la participación laboral femenina en el tiempo y un diagnóstico hasta esa fecha, hasta los datos de 2016, se destacan los beneficios de la participación laboral femenina y se proponen recomendaciones para aumentarla. 4 años después, quisimos aprovechar la conmemoración de este día para convocar un conversatorio que nos permite revisitar este estudio y discutir los avances que se han logrado. Más crucialmente, queremos identificar qué nos falta para seguir avanzando para lograr cada vez mayores grados de inclusión e igualdad de oportunidades. Y para eso quiero agradecer nuevamente y presentar al panel que nos acompaña. Tenemos a la destacada senadora Carolina Goich, que difícilmente necesita más presentación que aquella. Tenemos además a la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. Tenemos a Joana Olivares, directora de CERNAMEC, espero que se haya podido ya conectar. Y tenemos al vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, que era de hecho presidente de la Comisión de Productividad cuando se realizó este estudio en el año 2017. Este panel va a ser moderado por María Ignacia Gómez de la Comisión Nacional de Productividad, quien además está a cargo de hacer el seguimiento posterior de nuestras recomendaciones una vez que nosotros ya hemos entregado nuestros informes al presidente que los ha mandatado o al consejo de la comisión en aquellos casos. Así que sin más, quiero darle inicio a este panel, así que por favor, Ignacia, adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Ya me ahorraste gran parte de la presentación, así que vamos a tener mucho más tiempo para escuchar a nuestros destacados panelistas, pero yo no quería dejar de iniciar este conversatorio en el Día Internacional de la Mujer sin antes hacer un reconocimiento a las mujeres, sobre todo a las mujeres que en este tiempo de pandemia han, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus barrios, desde sus comunidades, desde sus organizaciones, desde los sindicatos, desde todos los espacios, tanto públicos como privados, se han puesto al servicio de la comunidad
para realizar labores tan importantes para nuestra convivencia humana, como es la labor de cuidado, y sobre todo en este tiempo de pandemia, que nos ha conmovido como humanidad. Entonces yo quería partir reconociendo a las mujeres en su día, darles un gran abrazo a todas las mujeres. Es nuestro día también, es una causa que en lo personal me convoca y me conmueve hace muchos años también. Entonces quiero partir dando ese reconocimiento y también llamando a una reflexión, porque este fue un estudio que se realizó ya hace 4 años atrás, o casi 4 años atrás, en donde fue un estudio que a diferencia de otros estudios en donde la Comisión Nacional de Productividad realiza ciertos hallazgos y busca cierta data para entregar datos técnicos en relación a un tema, en este estudio se hizo algo diferente, porque se dijo, mira, la verdad es que hay tanto diagnóstico y hay tanto consenso transversal de la importancia de este tema, que vamos a recopilar todos los estudios que ya existen para poder ponerlos en un documento y hacer estas recomendaciones que de hecho ya estaban contenidas en otros estudios. Y ahí fue muy importante la colaboración que tuvimos en ese momento con los distintos ministerios, con los distintos servicios públicos, las distintas ONGs, como fue en su momento Comunidad Mujer, que había recién entregado un estudio importante sobre el tema de la educación de las niñas, etc. Entonces, llamar a la reflexión de la importancia que tiene esto, y también recalcar que la comisión fue el primer estudio, segundo en realidad, estudio automandatado, antes del 18M, en donde fue esta gran marcha masiva, tanto en Chile como a nivel internacional. O sea, para la Comisión Nacional de Productividad, este fue un tema prioritario desde los inicios de la formación de la comisión. ¿Por qué? Porque entendemos que este es un tema de igualdad de oportunidades, de equidad, pero también es un tema importante para la productividad y el bienestar de nuestro país, y así fue que la Comisión elige este tema como uno de sus primeros a estudiar. Entonces, en ese sentido, después de hacer un reconocimiento, de hacer una reflexión, hay que llamar a la acción. Y el estudio, me acuerdo, en ese prólogo, después de dar el agradecimiento a todas las organizaciones que participaron, dice, es hora de llamar a la acción y manos a la obra, ¿ya? Entonces quiero partir, ¿y qué pasa con este tema que pareciera que existiera un consenso transversal hace tantos años de su importancia, tanto desde el punto de vista de la equidad como desde el punto de vista de la productividad, y pasados 4 años queremos invitar a un análisis, sobre todo en un momento en donde la participación laboral femenina ha retrocedido, producto de la pandemia, y me gustaría que partamos con Josep Ramos, que era el presidente de la comisión en ese momento cuando se entrega este estudio al gobierno, que le explique un poco a las personas que nos están escuchando hoy día y nos están siguiendo por el canal de YouTube y también conectadas a este Zoom, para que nos cuente un poco de las principales ideas fuerzas que tuvo ese estudio en ese momento. Joe. Pues muchas gracias, Ignacia, y a todas. Y espero que todos también. Debo decir, cada vez que hacíamos esta presentación, habíamos 2 hombres, yo y algún embajador de un país nórdico. O sea, este tema tiene que penetrar el mundo masculino y no puede ser solo de las mujeres. Mire, el informe nuestro reconoció que había habido un importantísimo avance en participación laboral en Chile en los últimos 30 años, pero no obstante ello, la participación femenina estaba como en 52%, el máximo al cual llegó antes de la pandemia, pero era muy por debajo de los hombres, 71%, y bastante por debajo de los países desarrollados de la OCDE, que es 61%. Y por supuesto, la pandemia ha retrocedido fuertemente esta participación, haciendo aún más necesario, creo yo, las propuestas. Nosotros enfatizamos que este tema no solo era de equidad, sino era un tema también económico. No quiero decir que ese sea el más importante, pero a veces es descuidado. En esencia, en lo macroeconómico, cada 2 puntos de aumento de participación laboral femenina sube en 1 punto el PIB
y en aproximadamente 250 a 300 millones de dólares los ingresos tributarios. Por eso calculamos que si llegáramos a la participación de la OCDE, los países desarrollados de la OCDE, tendríamos ingresos tributarios adicionales del orden de 2.500, 3.000 millones de dólares. O sea, solo para que tengan una idea, la gratuidad universitaria era 3.000 millones de dólares. Entonces, enorme impacto. Y el impacto en las familias es fortísimo. Que una mujer trabaje junto a su cónyuge virtualmente asegura que una familia pobre pase a salir de la pobreza, y si fuera una familia vulnerable ya sobre la pobreza, que pase a ser clase media. Entonces, es bien importante. Voy a solo esbozar las recomendaciones. Para aumentar la participación laboral femenina, enfatizamos algo que durante los 40 años que yo he estado trabajando en este tema es acuerdo de todos, pero nunca se ha hecho. Que la ley de sala cuna sea modificada radicalmente. Actualmente beneficia solo a las mujeres que trabajan en empresas con más de 20 mujeres en esa empresa. Y creíamos que este es un derecho de la mujer que no debería recaer sobre sí como costo, sino sobre la sociedad, todos los hombres, todas las empresas, vía cotización de todos o vía impuesto general. Entonces la propuesta era que independiente de dónde trabaje la mujer, independiente si la empresa es grande o chica, independiente de cuántas mujeres contrate, ese sea financiado, sea por una cotización a todos, hombres, mujeres y todas las empresas, o sea por impuestos generales. Segunda idea que sacamos, como dijo Ignacia, no solo era ideas nuestras, de hecho esto de sala cuna tampoco era idea nuestra, es de la Comisión Meller. La propuesta bien sencilla es que los colegios extiendan el horario de atención, al menos de cuidado de niños y tal vez supervisión de tareas, hasta las 19 horas, al menos para de primero a cuarto básico, de tal modo que las personas se adecúen a el horario laboral. Y en tercero, en cuanto a participación, romper la segregación ocupacional que existe actualmente con cuotas a los estudios, a la capacitación, no cuota a la demanda, cuota a la oferta. Es decir, que todo curso, hay cupos preferenciales, por ejemplo, que 40% de cualquier curso que sea para ambos, sea para al menos que cada uno de los sexos. O sea, sea curso SENSE, sea CFT, sea carreras universitarias, especialmente en las llamadas carreras TEM. Para no alargarme más, solo para darle esbozo de eso, también había propuestas para cambios culturales que empodere social y económicamente a la mujer. La primera, y es creo que como un reconocimiento, la importancia de que el material didáctico desde kinder en adelante en los colegios remueva los estereotipos femeninos y masculinos. Segundo lugar, sugerimos pedirle a las sociedades anónimas que se fijaran metas, ya no de directores, eso está bien, pero los cargos profesionales directivos de la empresa, los cargos que ahí se fijen metas para los próximos, qué sé yo, 5 años, para mujeres, el porcentaje de mujeres en esos cargos. En primer lugar, que fuera voluntario, pero a los 5 años, si estuviera un serio incumplimiento, pensábamos tal vez cuotas impuestas. Tercer lugar, la modificación a las normas de régimen de sociedad conyugal para que la mujer quede en igual pie del hombre en la administración de sus propios bienes, en la enajenación de vehículos y en herencia, sin necesidad de consentimiento del cónyuge. Nos parece vergüenza que esto todavía exista. Y solo para terminar dándole el sabor,
la asignación profesional, que aumenta fuertemente los ingresos en la administración pública, se limita a profesionales de jornada completa. Y propusimos que ese derecho sea proporcional a la jornada, de tal modo de no perjudicar, y en este caso son particularmente mujeres que trabajan por jornada parcial. Eso le da el sabor, no quiero tomar más tiempo, habían 14 recomendaciones, he resaltado 7 de ellas. Ignacia, paso la palabra. Muchas gracias, Joe, por esa explicación y por acordarnos de todas estas recomendaciones que ya datan del estudio de 2017. Y con esto me gustaría conversar con la senadora Carolina Goit, que ella nos dé su apreciación de por qué esto de que, o cómo ella ha visto que ha ido evolucionando este tema, ya sea tanto desde la acogida, desde el gobierno o desde su punto de vista como senadora, si este tema de la participación laboral femenina efectivamente había una agenda en su momento, ¿cómo ve ella la importancia de la participación laboral femenina y cómo se ha ido acogiendo estas recomendaciones y qué falta para que podamos realmente llegar a concretar y materializar y poner en acción estas medidas tan importantes en las cuales hay tanto consenso a nivel de toda nuestra sociedad? Senadora. ¿Estaba recién? Siempre estas cosas por internet y Zoom y todo tienen su cuota de adrenalina, porque hay conexiones, desconexiones, así que mira, yo creo que algo le puede haber pasado a la senadora, porque recién la vi dentro de su pantalla, pero le voy a dar la palabra a la Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, quien ha tenido también un rol fundamental en todo lo que significa la promoción de la causa de género y de la igualdad de género en nuestro país. Así que partamos con Alejandra y luego continuamos con la senadora, mientras que yo creo que algo le tiene que haber ocurrido en su conexión. Alejandra. Muchísimas gracias, Ignacia. Muchísimas gracias, Joseph, por la invitación. La verdad que considero que este tema hoy día cobra una importancia enorme por lo mismo que dijo Joseph al inicio de su intervención, y es que con esta crisis sociosanitaria, económica, que enfrentamos, la verdad es que la participación laboral retrocedió una década. Efectivamente, en marzo del 2020 habíamos alcanzado el 52%, un porcentaje que nos había costado mucho alcanzar como país. Siempre hemos estado en los promedios, bajo los promedios, y claro, y ahora estamos en un 42%. Y la verdad es que yo lo que quiero decir es esto: la pandemia ha golpeado desproporcionadamente a las mujeres. En julio de este año, cuando tuvimos esa enorme pérdida de empleos, 1,8, o sea, 1.800.000 empleos menos en Chile, la mitad eran mujeres, siendo que siempre su ocupación fue menor a la de los hombres, y eso habla de esa desproporción. Y la verdad es que viendo las cifras de la encuesta nacional de empleo de los últimos meses, del último trimestre móvil, lo que vemos es que efectivamente se ha iniciado un camino de recuperación de empleos en Chile, 950.000, pero de esos solamente 350.000 son de mujeres. Y esto está íntimamente relacionado con la división sexual del trabajo, con este rol tradicional de las mujeres en el cuidado, que no es solo cultural, no solo nos viene desde esta educación bajo estos paradigmas que nos ha acompañado durante este tiempo, que es una educación sexista y que es algo que está mencionado en el informe de la CNP, sino que también tiene que ver con las normas que componen el Código Laboral y el sistema de protección a la maternidad. Y ahí está, uno de ellos es este proyecto de ley de Sala Cuna, que obviamente es impresionante lo difícil que ha sido reformarlo a pesar de este consenso de décadas que tenemos respecto a esa necesidad de
de cambiar una ley que hoy día te diría que es uno de los principales focos de discriminación de las mujeres en el mercado laboral por varias razones. Una, porque primero solamente es un derecho que se otorga a las mujeres que trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras, pero además porque no es para todas las mujeres, porque es un impuesto a la contratación de las mujeres, y eso no quiere decir que el empleador le cobre la sala cuna directamente a ella, pero sí esto se traduce en una brecha salarial de género importante, de casi un 20%, esto está súper estudiado. Entonces, claro, necesitamos empezar a hacer muchas cosas. A mí me gustaría como expresar el sentido de urgencia que tiene esto en este año de reactivación económica, donde nos tenemos que preocupar del empleo, nos tenemos que preocupar de la educación, nos tenemos que preocupar del cuidado, y ir haciendo sistémicamente todos los cambios que necesitamos para poder recuperar un empleo que, de no hacerlo, se va a transformar en un problema estructural que va a ser súper difícil de remontar. Entonces, con la senadora Carolina Goich, efectivamente, el año 2019, antes de la pandemia, bueno, ella, por supuesto, desde la Comisión de Trabajo del Senado, se tramitó el proyecto de ley de la sala cuna, el 203, después pasó a discusión en la Comisión de Educación, donde fue rechazado, y hoy día entiendo que es un proyecto de ley que está en la Comisión de Hacienda. Pero básicamente el problema que tenemos, que es lo que yo detecté acompañando como comunidad mujer en toda esta tramitación, es que seguimos planteando el trabajo y la educación, o los derechos de la mujer al trabajo y los derechos de los niños a ser cuidados, como un juego de suma cero. No logramos unir, y por lo tanto unir propósitos y objetivos. Y diría que esa es una de las razones por la que esta reforma, que es tan relevante para la participación laboral de las mujeres, no ha logrado ser empujada, no lo fue en este gobierno, no lo ha sido, todavía nos queda un año, así que es posible y ojalá termine siendo ley durante este año 2021, pero tampoco lo fue en el gobierno anterior, tampoco lo fue en el anterior. Entonces, la verdad es que mi pregunta, y aquí podemos tener una conversación con Joseph, es ¿qué es lo que pasa? Que no logramos priorizar el trabajo de las mujeres. Y quiero decir que hemos sido los amortiguadores en esta pandemia. O sea, todo el mundo naturaliza que si durante el 2020 esta sociedad más o menos funcionó de cierta manera, es porque las mujeres nos fuimos a la casa a cuidar. Y no solo las que perdieron su trabajo, sino que las que teletrabajaban también. Y aquí, último dato que pongo sobre la mesa antes de abrir la conversación, en pandemia o sea, fueron muchos los hombres que no hicieron nada. O sea, hubo un artículo en la revista Ya que se llamaba La radiografía del hombre cero. El 78% no hizo tareas escolares, el 52% no hizo tareas domésticas. O sea, nosotros dijimos, quizás este es el momento de la pandemia para visibilizar este trabajo que es invisible, pero la verdad es que nos dimos cuenta que las cosas no han cambiado, el paradigma sigue siendo el mismo. Comunidad Mujer el 8 de marzo pasado lanzó un estudio donde valorizamos el aporte a la economía del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan principalmente las mujeres, y encontramos que es el 22% del PIB ampliado. No es un ejercicio que se ha hecho solo en Chile, se ha hecho en muchos países. Entonces, creo que es hora de reconocer, redistribuir, repartir, para lograr, en el fondo, remontar estas cifras que son de máxima preocupación. Eso de momento. Sí. Estoy tratando de conectarme con Carolina. Carolina me dice que no logra reconectar, pero están ya asesorándola para que podamos poder contar con su valiosa presencia en este seminario, o Zoom, o webinar, como se llaman ahora. Y por mientras, seguir un poco con la conversación, con lo que señalaba Alejandra, de esta pregunta que uno dice en realidad, ¿por qué no avanza? Si es una cosa que realmente hay consenso, es falta de voluntad política,
es falta de que finalmente tiene que ver con un costo económico y quién asume este costo, pero es bien paradójico si uno entiende que efectivamente este costo trae un beneficio, así como si solamente, sin entrar en la parte de equidad, de igualdad, que desde luego es fundamental también, pero cuando uno hace estos análisis de costo-beneficio, el beneficio es por lejos supera el costo. Entonces, uno dice, ¿por qué será que finalmente este proyecto de una sala cuna universal enfocada en el niño? Porque tampoco es bueno como que enfocar esto siempre el cuidado en el rol de la mujer. Esto tenemos como sociedad que avanzar hacia que los niños tengan una red de cuidado, que como sociedad nos hagamos cargo de ellos y que al mismo tiempo podamos permitir que ellos tengan una educación temprana y que las mujeres puedan ingresar al mundo laboral y beneficiarnos como sociedad. Entonces yo, antes que... Ah, no, acaba de aparecer Carolina. ¿Ves? Esto es como medio mágico acá, uno. Carolina, lamentamos que no pudiste, algo pasó ahí con tu conexión, pero estábamos justamente conversando esto de por qué no avanza. Alejandra mencionaba la importancia tuya como senadora en la Comisión de Trabajo del Senado cuando se estuvo tramitando este proyecto en el año 2019. Ahora entendemos que este proyecto fue rechazado en la Comisión de Educación, el proyecto de las salacunas me refiero, y está en la Comisión de Hacienda. Entonces nos gustaría primero una reflexión general sobre este tan importante tema que es la participación laboral femenina, y si después nos puedes contar un poco tu punto de vista desde como senadora, cómo has visto y qué dificultades tiene este proyecto y qué podemos hacer para superar esas dificultades y ojalá que esto sea pronto una realidad. Bueno, primero las disculpas, son las cosas que pasan con Internet, tuvimos de repente una caída del sistema, pero quiero agradecer primero también, ahí me sorprende cómo las recomendaciones que nos mostró, ¿no es cierto, Joseph, que nos recordó, son tan pertinentes hoy día, y en eso con Alejandra hemos estado 1000 veces, ¿no es cierto?, en foro, hemos trabajado, hemos sido muy buenas socias, ¿no es cierto?, destacar ahí el trabajo de Comunidad Mujer para entregarnos siempre información sobre esto, y es súper pertinente lo que tú dices, Ignacio, o sea, ¿por qué estamos nuevamente en el Día Internacional de la Mujer, hoy día por una situación que está agravada por la pandemia, respecto del retroceso de cuánto nos había costado aumentar esos números que nos mostraba Joseph, ¿no es cierto?, de la baja participación laboral de las mujeres formal, ¿no es cierto?, en nuestro país, a pesar de varios avances que tenemos en materia de género, haber tenido 2 veces presidenta mujer, tenemos ley de cuota, tenemos hoy día la Asamblea Constituyente paritaria, o sea, cosas que son notables internacionalmente, que nos destacan como país. Y sin embargo, cuando uno va a lo concreto, que es lo que viven las mujeres día a día, tenemos estos indicadores que son tan resistentes. Entonces uno dice ahí, esto, claro, hay un problema legal, de leyes, voy al tiro a pronunciarme sobre el tema de sala cuna y detallarle el por qué yo creo que no avanza, pero también algo que nos pasa de las resistencias culturales, de lo que viven día a día las mujeres. Y creo que hoy día la pandemia nos entrega también una oportunidad para mirar eso con más fuerza. Esta cifra que nos entregan siempre desde Comunidad Mujer, ¿no es cierto?, que hemos retrocedido más de 10 años en lo que habíamos hecho en incorporación laboral de las mujeres y probablemente más. Esta vuelta de las mujeres a las casas, las dificultades en conciliación de vida laboral y familiar o de corresponsabilidad, cómo retrocedimos también ahí, y el teletrabajo es una tremenda herramienta, pero tiene su riesgo. Todo eso yo creo que tenemos que enfrentarlo no tratando de volver atrás en lo que teníamos, sino que buscar soluciones que sean más innovadoras. Y yo creo que ahí hay una clave para cómo enfrentamos esta resistencia a modificar la ley de sala cuna. No hay duda de que es injusta, no hay duda de que sigue siendo una carga para las mujeres, que así operan los empleadores, por algo las cifras son como son, ¿no es cierto? Esto de que las empresas calculan para que sean 19 mujeres y no contratan al número 20. Y además eso les pega, golpea a todas las mujeres, no solamente a las que están en edad de ser madres, que es aún más injusto, ¿no es cierto? Pero es una realidad, una legislación que fue muy protectora y yo creo que muy vanguardista en su momento, que hoy día ya es anacrónica. Eso es lo que nos pasa, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto no fue de fácil tramitación en su primera etapa en la Comisión de Trabajo. Aquí se cruzan dos visiones. Una es decir, esto tiene que ver con el Código de Trabajo,
y lo que estamos buscando es que las mamás puedan estar tranquilas porque sus hijos están a buen cuidado, o la sala cuna y esta etapa entre los 0 y los 2 años, más bien entre los 6 meses a los 2 años, porque ahí tenemos el postnatal, ¿no es cierto?, para cautelar hasta los 6 meses, pero esa etapa tiene que ver con educación, y por lo tanto nosotros incorporamos esto dentro de las obligaciones que tiene el Estado en el derecho a educación. Yo creo que eso es lo que hay a raíz de la discusión. Ahora, en esto, como en muchas otras legislaciones que están detenidas, los que pierden son las mujeres. Y yo digo, pierden las mujeres que no tienen hoy día alternativa y que no han tenido alternativa, que son las más vulnerables muchas veces. Entonces, resolver esto de si la sala cuna y la universalización de la sala cuna es un tema que tenemos que abordar desde la política educacional o la política laboral, creo que no nos puede impedir entregar hoy día soluciones prácticas, ¿no? Yo creo que ese es el fondo del debate, y nos pasa similar en salud, donde llevamos 15 años detenida una discusión, y no sé si han visto la polémica estos días para avanzar en la reforma de FONASA, pero no podemos seguir detenidos. O nos pasa en materia de pensiones, que cada año que nos demoramos, porque tenemos un debate de fondo también de cómo entendemos la seguridad social, pero eso no puede significar que sigamos acrecentando las brechas que hay, o sea, el monto de las pensiones, y más todavía cuando uno ahí profundiza en lo que sucede para las mujeres. En concreto, el proyecto de Sala Cuna lo que plantea es un subsidio que se financia con un fondo, entonces se refería a eso dentro de las alternativas que planteaban como propuesta, un 0,1, una cotización obligatoria de cargo del empleador, solidario, y yo eso lo destaco, solidario, porque aquí todos contribuimos, hombres o mujeres, los empleadores por todos sus trabajadores, sean padres o madres o no, y yo creo que además se construye así, eso a la base tiene que ver con hacerse cargo de que la maternidad no es responsabilidad de las mujeres, sino que hay una responsabilidad de la sociedad, ¿no es cierto? Esa es la propuesta del financiamiento, y en lo que siempre nos costó más avanzar era en el monto del subsidio. Ahí creo que llegamos a 255.000 pesos, que era de acuerdo a la realidad de las salas cuna, y yo creo que si lo miramos hoy día, monto suficiente para poder financiar la prestación, pero yo creo que en eso lo que faltó también fue incorporar mayor flexibilidad. Nosotros decíamos, es distinto el costo de una sala cuna en Antofagasta, a Santiago, al costo de la sala cuna en Punta Arenas. Dejemos ahí espacio, busquemos una comisión técnica, alguien que determine quizás una banda de rango o ciertos rangos, ¿no es cierto?, en los que se puede entregar el subsidio, porque corremos el riesgo de que no exista oferta en algunas partes. Entonces, yo creo que la palabra flexibilidad, y es con lo que quiero terminar esta intervención, es lo que nos enseña la pandemia. Yo me alegro mucho de un acuerdo que generamos, que habitualmente cuando las cosas en el Parlamento son acuerdos no son noticias cuando peleamos, pero generamos un acuerdo y transversal las senadoras, ahí con la senadora Sabat, con la senadora Fonbert, trabajamos también con la presidenta del Senado, la senadora Muñoz, y en mi caso, que permitió este bono de cuidado, estos 200.000 pesos que se entregan a las mujeres, entendiendo que necesitan en algunos casos contratar a alguien en su casa para cuidar a sus hijos, mujeres que son madres de niños y niñas de 0 a 2 años, para reemplazar lo que no están entregando hoy día las salas cunas mientras estamos en la pandemia, ¿no es cierto? Y eso también tenía que ver con asumir la realidad de mujeres que hoy día prefieren estar en la informalidad, porque ya vemos lo que pasa con el subsidio al empleo, hoy día se aumenta en buena hora, lo dijimos hace tiempo, pero cuando estás en el margen, el riesgo de salir, tener que financiar el cuidado del hijo, finalmente las mujeres prefieren en muchos casos vender por Instagram en la informalidad, y eso se ha endurecido, ¿no es cierto?, se ha acrecentado con la pandemia. Y creíamos que estos 200.000 pesos pueden hacer la diferencia, además de permitir generar alternativas. O sea, un grupo de mujeres que viven en un barrio y contratan a una vecina que además puede ser incluso educadora de párvulos y estar sin trabajo. Entonces, te generan alternativas, y es la mujer la que decide. En el fondo, esos recursos son parte de su sueldo, de su remuneración, de lo que recibe, y el Estado se hace cargo en forma bastante universal en ese tramo, con requisito de cotizaciones, pero sin distinguir mucho el tipo de empresa, ¿no es cierto?, o el nivel de remuneración. Yo creo que ahí hay un primer paso que nos tiene que ayudar a destrabar el proyecto de Sala Cuna. El cómo nosotros entendemos que aquí primero tenemos que confiar en las mujeres y en las comunidades. Están siempre las dudas del resguardo de los niños,
pero yo creo que en eso busquemos también que sean las propias mujeres y las comunidades, que sean muchas veces las empresas, en acuerdo con los sindicatos y con las mujeres, quienes puedan proponer soluciones y tener a disposición el financiamiento, que yo entiendo que está garantizado, ese 0,1% de cotización y de aumento, yo entiendo que no está en cuestión. Pero aprendamos de la pandemia y yo creo que tenemos toda la responsabilidad de hacernos cargo de facilitarle la vida a las mujeres, si queremos además algo que planteó Joseph con mucha claridad, no solo generar equidad, sino que hacernos cargo y vía una reactivación económica donde las mujeres son claves. Miren las cifras que entregó de cuánto podría aportar al PIB, prácticamente tendríamos financiado el aumento del pilar solidario del 60 al 80% de la población, esos son 1.300 millones de dólares. Podríamos hacer mucho más que eso con los montos que entregaba respecto a incorporación de las mujeres al mercado formal de trabajo. Yo me quedo hasta aquí porque si no me puedo extender, pero no quiero monopolizar la palabra. Muchas gracias, senadora, muy valiosa todas sus observaciones y sus comentarios y contarnos también cómo ha ido avanzando este proyecto y las diferencias que tiene o las distintas miradas que se han dado respecto de si es que este proyecto que finalmente beneficia a nuestros niños, y eso no hay que nunca perder el tema, el foco de que son los niños, de hombres y mujeres, ya da lo mismo si son hombres o mujeres, pero son estos niños los que se van a ver beneficiados con una red de cuidados que como sociedad tenemos la obligación de entregar. Yo me gustaría preguntarte cómo ves todo esto que señala Carolina. Y tú hablabas mucho de este cambio cultural que también estuvo bien recogido en el informe de la comisión. Este enfoque de a lo mejor, si es esto de la sala cuna puede ser un cambio desde la mirada de la educación o desde la mirada del trabajo, pareciera ser que igual ambas miradas son compatibles. ¿Puedes hacer alguna reflexión que quizás nos pueda dar alguna luz de cómo poder conciliar esto y poder finalmente avanzar a que este cambio tan importante de la sala cuna ojalá se pudiera llevar a cabo? Bueno, mira, yo creo que la senadora ha puesto el dedo, no voy a decir la llaga, pero en cuanto al tipo de objeciones que al menos que se verbalizan. Y ella señala la importancia de la flexibilidad. Yo creo que flexibilidad, y yo agregaría la palabra gradualidad. Muchas veces en aras de un proyecto ideal no se hace nada. Yo no voy a decir el nombre, pero un prominente senador objetó nuestra propuesta cuando hablamos privado con él, porque él creía que solo deberían de ser salas cunas públicas, no privadas. Digamos, a mí me parecía un tema secundario eso siempre que fueran acreditadas, por así decirlo, pero para él era un principio. Y entonces estamos donde estamos, porque no las tenemos nomás. Yo había en un momento dado, esto no quedó en el informe, osado sugerir cosas como la senadora. O sea, pero si uno da, por así decirlo, 255,000 pesos, creo que fue lo que dijo la senadora, lo que se aprobó, para una sala cuna acreditada, ¿no? Porque, okay, tal vez uno también podría contemplar una cifra menor para un familiar. ¿Ya? O sea, muchas mamás prefieren, pienso yo, que su tía, tal vez su propia, la abuela, cuida, y si le da 80,000 pesos, qué sé yo, la cifra que sea, puede ser algo a considerar. Por supuesto, vienen las objeciones, oye, pero quién sabe que tal vez va a ser trucho, que la va a tener encerrado en un closet y se quede ella con la plata. Hay siempre este tipo de duda, y yo no puedo decir que sean irracionales, pero vuelvo al punto, si uno busca una solución perfecta y no tiene algo de flexibilidad y algo de gradualidad, uno puede terminar con nada. O sea, yo pienso que se podría experimentar en alguna de estas cosas para ver cómo resulta. O sea,
y ahí ir atacando los problemas. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestro propio informe sugerimos en cuanto al financiamiento, que parece que ese no fue el estorbo, de que pudiera ser gradual, que primero fueran los hijos de las madres que trabajan y posteriormente todos los hijos, ¿no? Porque la diferencia en costo es 2-1. Entonces, si uno va a la perfección, tiene un proyecto caro. Incluso nosotros hicimos sugerencias, como en mi época financiamiento era un tope, sugerimos, oye, hagámoslo al revés. Si cada 2 puntos de mayor participación te da 500, 600 millones de dólares de ingreso tributario, bueno, con 2 puntos, ahí, con eso, una vez que suba 2 puntos, ahí gastemos los 600 en subsidios a las cunas. Y ahí sucesivamente. Entonces, gradualidad y flexibilidad creo que son criterios muy buenos, e ir contra el perfeccionismo que nos tiene donde nos tiene. Repito, 40 años atrás, en el primer seminario que me tocó participar, más de 40 años atrás, sobre este tema, todos estábamos de acuerdo en cambiar la ley de Sala Cuna. Y aquí estamos 40 años, 45 años después, y no se cambia, porque estamos buscando la ley perfecta. Muchas gracias, Joe. Yo también rescato a Joe porque siempre nos tocaba que, como él lo dijo, en los paneles de mujeres necesitábamos cumplir con la cuota de paridad, y Joe siempre está disponible y dispuesto a cumplir ese rol. Así que muchas gracias, Joe. Quería también preguntarle a Alejandra, a propósito de lo que dice Joe de Joseph Ramos, de esta ley perfecta, que a lo mejor nos tiene, quizás eso sea lo que nos tiene detenido. ¿Cuál es tu apreciación? Y también que deja alguna, sobre el tema de educación, también me gustaría que te pudieras pronunciar un poquito, porque también los estereotipos que están en las niñas es algo que influye muchísimo en cómo ir avanzando en estos temas, y si tú has visto qué avances han habido respecto de estas recomendaciones que también incluye el informe para terminar con los sesgos de género a nivel educativo. Gracias por la pregunta. La verdad es que yo creo que no hay ley perfecta. Creo realmente en la progresividad de las garantías de los derechos sociales. Creo que el derecho al trabajo es uno de ellos, y que en definitiva necesitamos avanzar en el acceso y en las condiciones, y por lo tanto en ese sentido me parece que el proyecto de Sala Cuna cumple ese objetivo. Pero aquí tenemos un problema, y es que tenemos dos posturas irreconciliables: la que defiende el derecho al trabajo y la que defiende el derecho a la educación, y además con políticos y políticas detrás que están en el fondo defendiendo uno y otro. Por eso mi comentario al principio era: no hagamos de esto un juego de suma cero. Efectivamente, hay cosas muy buenas del proyecto de Sala Cuna, como por ejemplo el que se elimine la barrera de las 20 trabajadoras, el que se genere este fondo de solidario universal, que también puede tener una cotización progresiva, 0,1% primero, 0,2% después, para ir ampliando esa cobertura. Pero sobre todo, o sea, necesitamos que las mujeres tengamos esa garantía de que vamos a tener esa protección. Entonces, nosotros en Comunidad Mujer lo que hemos defendido hace mucho tiempo, y sobre todo el año pasado, es que de verdad construyamos un sistema nacional de cuidados que tenga todo esto, pero que tenga esta como hoja de ruta, donde digamos, ok, estamos en pandemia, la emergencia sanitaria que nos exige el bono al cuidado que nos estaba comentando la senadora Carolina Goitz. ¿Para qué? Para el cuidado comunitario, porque la verdad es que es cierto, los 200.000 pesos no alcanzan a cubrir un cuidado individual domiciliario, pero ¿por qué no innovamos en esas políticas? ¿Por qué no reactivamos de verdad el programa 4 a 7 que implementaba hace
antes de la pandemia el Mi Mujer. ¿Por qué no hacemos cosas sistémicas? Eso es lo que a mí me falta esa visión. La ley de crianza protegida, ya, ok, que sea una ley que ayude, pero siento como que falta un engranaje en que todas las políticas sociales y las políticas pro empleo y pro cuidado que hoy día estamos impulsando tengan una lógica y una hoja de ruta más completa, donde haya una certeza. Si yo me acojo a esto, llego a esto, logro esto otro. Nadie ha hablado del bono compensatorio a la cuna. ¿Qué está pasando hoy día? Las empresas están pagando el bono compensatorio para las mujeres que habrían tenido derecho a la cuna y que no lo tienen en este tiempo. Entonces, creo que debemos desafiarnos y como decía, tomar con mucha seriedad este tema para esta reactivación económica. Y respecto a lo de la educación, bueno, tengo que decirte que la educación sí ha tenido una impronta muy importante en estos años que ha permitido un acceso paritario, pero sí seguimos teniendo una educación no sexista en Chile. Hay muchas buenas prácticas, de nuevo, las cuotas de acceso a la educación superior, de las que tanto ha hablado Joseph, que han sido importantes para las carreras STEM en la Universidad de Chile. Tenemos en el fondo muchas comisiones que han abordado el tema, pero la verdad es que no tenemos institucionalizada como un estándar de calidad de la educación chilena la educación no sexista. Algunos profesores lo hacen bien, otros no. No hay un requisito para la carrera docente, no hay un estándar para las escuelas de pedagogía para que todos los profesores aprendan que los sesgos de género, que no son un pecado, todos los traemos, son muy incidentes y que por lo tanto hay que estar permanentemente revisando esas prácticas. Ustedes saben cómo han incidido en el aprendizaje de las matemáticas. Acabamos de tener una PTU, prueba de transición universitaria, o creo que ahora se llama de otra manera, y de nuevo se volvió a exhibir esa brecha con las mujeres en las matemáticas. Entonces, para mí, creo que no hemos logrado un liderazgo como país de todos los agentes que están en este minuto, que son agentes clave para de verdad asegurarnos esa educación no sexista. Por eso es una demanda tan fuerte del movimiento feminista, por eso es una propuesta para la nueva constitución. Comunidad Mujer la está llevando como una de sus propuestas que vamos a presentar a las 12 del día, respecto a la importancia de esto, porque está a la base de esa desigualdad de la que estamos hablando. Si no cambiamos eso, vamos a seguir teniendo un mercado laboral segmentado, vamos a seguir teniendo trabajos para hombres, trabajos para mujeres. Quiero decir que los trabajos que más se han recuperado en estos tiempos es la construcción, es la silvicultura, la agricultura, un poco el comercio, o sea, sectores mayoritariamente, muchos de ellos masculinizados. Entonces, ¿cómo no podemos hacer algo realmente bueno para repartir los talentos de manera equitativa? A mí me pasa eso, creo que estamos en el siglo XXI, tenemos tantos talentos en nuestro país, tantas personas que aportan a la política pública, hemos hecho mesas de trabajo en la Universidad de Chile, en el gobierno de reactivación económica, en el Senado, en todos lados. Entonces, ¿qué nos falta? Pucha, sentarnos, ponernos de acuerdo y decir, ya, aquí hay una hoja, un master plan para todo, necesitamos un master plan. Creo que ha habido contribuciones muy importantes. La senadora, yo siempre la reconozco porque ella ha hecho un trabajo transversal que también es muy necesario. Aquí no necesitamos trincheras, necesitamos acuerdos transversales. Y yo diría que la educación no sexista, si no la abordamos desde todos sus ámbitos, el trabajo en el aula, los liderazgos en las escuelas, en las universidades, la formación de la carrera docente, la acreditación de universidades, las campañas comunicacionales para sensibilizar sobre sesgos de género, los manuales, todo lo que podamos hacer para contribuir a ello, creo que nos va a costar mucho movernos, mucho movernos. Entonces, para mí, es como decía al principio de mi intervención, para mí este año 2021 en adelante hay una triada: trabajo, educación y cuidado, que son lo que yo recomendaría priorizar con enfoque de género de manera muy importante. Qué inspiradoras palabras, Alejandra, y qué ciertas, y qué importante todo lo que nos señala, sobre todo en un año afectado por la pandemia y en donde estamos también en un proceso constituyente paritario, en donde Chile va a ser por primera vez en el mundo un país que va a
escribir una constitución con paridad, y eso es un logro histórico importantísimo para el movimiento feminista y también para nuestro país. Ahora, por honor al tiempo y gracias a estos tremendos panelistas destacados, yo quiero decir que lamentablemente nosotros habíamos convidado y había confirmado Joana Olivares, que era del CERNAMEC, la directora del Servicio Nacional de la Mujer, y no lo pudimos ubicar. Creemos que tiene que ver también con este día, que están todas las autoridades y en el ministerio muy completas y llenas de cosas, y me imagino debe estar en otra cosa también relevante, sin desmerecer la importancia que también tiene esta conversación. Así que me gustaría que los tres panelistas pudieran dar unas palabras de cierre, ideas, fuerzas de cierre, partir con Carolina, luego Joe y luego Alejandra, para poder ya ir cerrando esta conversación, y esperamos que haya sido un valioso aporte en este Día Internacional de la Mujer. Carolina. Bueno, yo quiero partir reafirmando que el desafío de incorporar a las mujeres, de visibilizarlo, de lograr efectivamente igualdad de derechos y oportunidades es un desafío país, un objetivo no solo de equidad, ¿no es cierto?, sino también de desarrollo. Y que hoy día, tras la pandemia, con la crisis económica, con la necesidad de reactivación, tiene más sentido que nunca. Entonces, la reactivación tiene que tener rostro de mujer, así, con esa claridad. Y eso tiene que ser con medidas que marquen de verdad la diferencia. Eso es algo que va a beneficiar a todos, no solo a las mujeres. Creo que eso tenemos que reafirmarlo con mucha fuerza. Y lo segundo es que la pandemia nos obliga a innovar, a hacer aprendizaje. Yo quiero me encanta cómo fuimos construyendo flexibilidad, la gradualidad y la innovación en los tres. Creo que eso tiene que estar presente. Y frente a los desafíos del trabajo del futuro, que yo digo ya son hoy día, ¿no es cierto?, el teletrabajo, la tecnología, la era digital se nos instaló de un día para otro con la pandemia. Eso requiere también la generación de nuevas habilidades y generar herramientas para que las mujeres también estén más preparadas. Los trabajos del futuro tienen que ver con habilidades que tenemos las mujeres, ¿no? Tienen las mujeres todo el tema del cuidado frente al envejecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos de eso una oportunidad y generamos también las habilidades, sobre todo en el mundo digital, para que las mujeres puedan aprovechar esa oportunidad? Yo me quedo con eso, con el concepto quizá de resiliencia, que además es tan propio de las mujeres, pero puesto al servicio de los objetivos de desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, senadora. Joseph. Bueno, no voy a dar línea fuerza, porque la senadora lo ha hecho muy bien, creo yo. Voy a darle dos ideas en espíritu de innovación, para no quedarnos solo con salas cunas. Hay los adultos mayores, y las mujeres le está tocando cada vez más eso. Debería ser los hombres también, pero los hechos son los hombres. Yo pienso que igual como hay un bono para niño nacido, que haya un bono para adulto mayor cuidado. Solo como una idea. Y lo otro, Ignacia me ha escuchado en esta audaz, que la mitad de la pensión de cada uno, de cada cónyuge, vaya al otro. Eso no aumenta la pensión, pero significa en la práctica que al menos por un momento la mujer va a tener dinero en su bolsillo y no solo la mesada que le da el marido. Ya. Muy bien, Joe, muchas gracias por tus atingentes recomendaciones. El tema del cuidado de los adultos mayores es tan importante hoy día como el cuidado de nuestros niños, así que siempre hay que tenerlo presente en esta mirada integral de cómo las mujeres y como sociedad tenemos que ir contribuyendo a la corresponsabilidad en el cuidado. Alejandra, tus palabras también de cierre. Bueno, coincidiendo con todo lo que han dicho, yo quiero apostar por un principio que me gustaría, por supuesto, que esté en la nueva Constitución y en nuestra vida en sociedad de aquí en adelante, y es la corresponsabilidad social y el conocimiento de la labor de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un trabajo productivo. Y aquí también hay una recomendación innovadora, Joseph. Yo creo que debiéramos tener una cuenta satélite en las cuentas nacionales que esté permanentemente midiendo la contribución de este trabajo, porque de esa manera podríamos, por ejemplo, mejorar
mucho las pensiones de las mujeres. No solo necesitamos un bono trabajo por hijo, un bono por hijo nacido vivo, o una pensión básica solidaria chiquitita que está por debajo de la línea de la pobreza. Necesitamos que nos reconozcan realmente toda la contribución que hemos hecho por años a la reproducción de la sociedad, a la vida en sociedad. Sin este trabajo no hay nada, nada funciona, quiero decirles. Entonces, me parece importante y la verdad es que yo no quiero conformarme con que, pucha, los hombres participan un poco, pero no tanto. O sea, yo quiero, de verdad, que los hombres tengan tantos derechos como deberes de cuidar a los hijos como lo que tienen las mujeres. Porque eso se traduce en legislaciones y políticas públicas realmente justas. Y es lo que hoy día no existe en el Código del Trabajo. O sea, de verdad, dejemos de pensar, porque ligerito nos vamos siempre a pensar, cuidado, las mujeres, que lo hagamos bien. No, tenemos que estar todos presentes. O sea, para mí fue tan escandaloso el constatar a raíz del primer retiro del 10%, la cantidad de hombres que ni siquiera pagan las pensiones alimenticias. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso realmente? Por eso a mí me parece que teniendo una oportunidad histórica, porque hemos aprendido, no podríamos dejar de aprender en esta pandemia, sería realmente muy lamentable. Por favor, todos tenemos que pensar y abrazar ese principio de la corresponsabilidad social, porque permea, de nuevo, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, una cultura del cuidado y del buen trato, y por supuesto no claudicando a dar soluciones innovadoras a lo que nos está pasando. Tenemos harto que aprender, tenemos que aprender de los países europeos, pero también yo creo que el propio proceso nuestro, que nos está indicando hartos caminos a seguir. Esas serían mis palabras de cierre. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y también quiero agradecer a todos los que y todas los que nos han estado escuchando esta mañana. Desde la Comisión Nacional de Productividad esperamos haber contribuido con un granito de arena en este tema en donde como sociedad tenemos que contribuir todos, porque como bien dice Alejandra, la corresponsabilidad en el cuidado es como quizás la columna vertebral de cómo se construye la convivencia humana, y si es que no entendemos que esto es responsabilidad de toda la sociedad, la verdad es que va a ser muy difícil que podamos avanzar sobre todo en una era digital en donde hay una transformación profunda, en donde cómo nos estamos relacionando y cómo estamos cambiando. Así que sería muy lamentable, como dice Alejandra, que no aprendamos después de una pandemia que ha removido a la humanidad. Así que yo quiero agradecer desde la Comisión Nacional de Productividad esta conversación en una mañana que da inicio a un día tan importante que es este Día Internacional de las Mujeres, en donde nos celebramos, nos reconocemos y también queremos reflexionar y pasar a la acción, y de verdad hacer un llamado a que desde todos los sectores podamos ponernos esta camiseta, entender la importancia de la participación laboral femenina y poder avanzar hacia una sociedad al final más justa que integre en igualdad de derechos y oportunidades a mujeres y hombres. Así es que les agradezco, Alejandra, Joseph, senadora, muchas gracias. También agradecer al Ministerio de la Mujer, que también estuvieron, iban a estar aquí, pero por alguna razón no lo hicieron, pero de todas maneras entendemos que estaban en espíritu, así es que agradecer a todos los que nos han escuchado, y ya estaremos con otro conversatorio de recomendaciones de la comisión que son vigentes y todavía son importantes, quizás hoy día más importantes que nunca, como las de este informe. Así que muchas gracias y muy buenos días. Eso. Y a todos. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.